tema de hoy se titula ¿Cómo puedo adorar a Dios? Seguimos en la secuencia de la adoración. Y yo sé, nosotros, hay muchas formas de adorar a Dios. Y hoy le voy a enseñar una que Dios me habló, que le dije hoy. ¿Y saben qué es? Humillarnos, rendirnos. Así de sencillo. Humillarnos delante de Él. Cuando yo me humillo, yo estoy adorando a Dios. Cuando yo rindo mi carga delante de Él, yo lo estoy adorando. Cuando yo rindo todo delante de Dios, yo me estoy humillando, yo lo estoy adorando. Pero no queremos rendirnos, no queremos humillarnos, porque el ego gana más. Tener yo la razón gana más. Pero delante de Dios tenemos que rendirnos. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, en su casa, en su familia, es necesario humillarse para que podamos adorarlo como Él se merece. Porque es lo que Él se merece, nuestra adoración. Y la anhela tanto. Miren, Dios tiene ángeles cantando santo, 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 24/7. Pero quiere tu adoración. ¿Qué es tu adoración? Porque tu adoración es genuina, es espontánea. Y esa adoración a Dios lo enamora, lo derrama. Porque Dios está buscando adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Está escaso que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque si Dios lo está buscando, si no hay. Si Dios está necesitando de estos adoradores, que rindan todo delante de Dios, que se humillen por completo delante de Dios, eso Dios lo está buscando. Pero nosotros no nos gusta rendirnos delante. No nos gusta humillarnos. Y es necesario que nosotros nos rindamos delante de Dios. Decir, Señor, a ti te entrego todo, porque el asunto es que tenemos un peso al no entregar las cargas delante de Dios. Yo tengo un peso a no entregarle las cosas a Dios. Y tengo un peso en mi vida, en mis hombros, que yo por no humillarme, las tengo. Por tener mi corazón erguido, las cargo encima. Y eso no es lo que Dios quiere. Que tengamos nuestras cargas, no. Que las depositemos delante de Él. Y Él las va a cargar. Pero nosotros, cuando yo me rindo, las cargas se van. Cuando yo me humillo, las cargas se van. Pero tenemos esa carga por no rendirnos delante de Dios. Tenemos esos problemas que se están acumulando por no humillarnos delante de Dios. Y es importante eso, poder entender que tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Qué significa humillarse delante de Dios? Humillarse significa doblegarse, someterse y ser libre del orgullo. Doblegarse, rendirse y dejar el orgullo. Dejar el orgullo. Porque creemos siempre nosotros tener el control, tener nosotros la gloria, tener nosotros que podamos alcanzar las cosas. Y no, el orgullo nos destruye.
nos aleja de Dios. Y cuando somos personas orgullosas, Dios nos resiste. Dios resiste al soberbio. Dios resiste a la persona que quiere hacer las cosas a su manera. ¿Saben qué significa resistir? O sea, Él se pone en contra tuyo. Así. Eso significa resistencia. ¿Por qué? Porque somos altivos. Porque queremos hacer la cosa a nuestra manera. Porque queremos hacerlo como nosotros queremos. Y Dios quiere que nosotros la hagamos como está establecido en la palabra. Y para eso Dios creó principios en la Biblia. Que nosotros tenemos que hacer, obedecer, cumplir, para que nos vaya bien. Amén. Dice, es una condición para obtener el favor de Dios. Cuando yo me humillo, para yo tener el favor de Dios, tengo que ¿qué? Que humillarme. Para yo tener el favor de Dios, yo tengo que humillarme, rendirme delante de Dios. Y así voy a obtener el favor de Dios. ¿Quién no quiere obtener el favor de Dios? Pero pues claro, pero es fácil. Vamos a humillarnos. Vamos a obedecer lo que dice la palabra. Amén. Dicen, Dios mora con el humilde. Dios mora con el humilde. Con la persona que es sencilla. Con la persona, ojo, no sencilla de vestimenta, ni pobre, sino de espíritu, que se derrame de su corazón. Ahí es donde Dios habita. Amén. Segunda de Crónicas 7:11. Segunda de Crónicas 7:11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en la casa, en su propia casa, ¿fue qué? Prosperado. Pero ¿qué hizo primero? La casa de Dios. Hizo la casa de Jehová. Ahí dice, y hizo la casa de Jehová. E hizo la casa del rey. Y hizo lo que quería hacer. Y Dios lo prosperó. ¿Por qué? Porque él hizo la casa de Dios. Donde se van a presentar los sacrificios a Dios. Entonces, Dios lo prosperó. Miren, Salomón tuvo mucha sabiduría, mucho dinero. Miren, ¿saben algo? O sea, lo que Dios construyó en el templo, eso, las cosas eran de oro. Imagínense toda esa locura, porque él quería hacer las cosas bien para Dios. Entonces nosotros igualmente tenemos que hacerlo. Dicen, el verso 2. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido este lugar para mí, para la casa de sacrificio. Por él hacer el altar, por él hacer la casa de Dios, el altar de Dios, nosotros somos los altares. Y él puede hacer ese altar. Le dijo, he escuchado tu oración. Esta casa la he escogido para que me ofrezcan sacrificio. Porque una cosa es que hagamos casa, pero que Dios no te coja a ti como casa para sacrificio. Que Dios no te coja a ti para Él mostrarse ahí en tu vida, en tu casa, en tu familia. Porque Dios nos constituyó todo, ojo, Dios nos crea todo. Pero no en todo Dios se va a manifestar. No en todo Dios va a prosperar las cosas. Amén. Pero en la casa, este altar, Dios lo escogió. Dice, y miren esto, en el verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo. Después de todo eso, Dios le está diciendo, si se humillare mi pueblo.
mi pueblo, que si se humillare, dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros, cuando nos humillamos, tenemos que rendirle respeto a Dios. Y oráis y buscáis mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados, porque cuando nosotros nos humillamos, nos rendimos, reconocemos que estamos haciendo las cosas malas, reconociendo que estamos fallando, pero no nos humillamos delante de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a sanar mi tierra? ¿Cómo Dios va a sanar mi familia? ¿Cómo Dios va a sanar mi matrimonio? Si yo no me estoy humillando, no me estoy rindiendo delante de Él. Pues si se humillare mi pueblo. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, esa pasa cosa. Dios comienza a sanar mi tierra, comienza a prosperar mi familia, comienza a prosperar mi negocio. ¿Por qué? Porque yo estoy humillándome delante de Él. Porque lo estoy dejando que Él actúe en mí. Lo estoy dejando que Él haga las cosas cuando yo me humillo. Amén. Y sanaré, ¿qué? La tierra. Y sanaré la tierra porque cuando no recibimos el perdón de Dios, la tierra, cuando el pueblo en Elías, Dios no descendió, hizo que no lloviese por 3 años. Por 3 años y medio. No hubo agua, lluvia, nada. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo obedezco, si yo me rindo, es mejor que yo hacer las cosas con mi fuerza. Porque ¿saben qué? Que no hubo en ese tiempo, o sea, se alimentaban de la ganadería, de la tierra. Esa era su fuente, de los cultivos, de lo que sembraban. Era necesario el agua vital. No la marca, era fundamental. No la marca vital, era fundamental tener agua. Y dijo, no, ustedes están adorando a otros dioses. Váyanse a adorar a otros dioses. Porque cuando adoramos a otros dioses, nos humillamos delante de los demás dioses. Cuando yo adoro a otro Dios, yo me estoy rindiendo a ese Dios. Y Dios no le gusta que nosotros adoremos a otros dioses. Pero nosotros somos expertos en adorar a otros dioses. ¿Cuál es el papá de los helados en nosotros adorar al Dios? ¿Cuál es el mayor Dios que nosotros tenemos? ¡Ay! Ese es el Dios más grande que nosotros tenemos. Porque cuando yo lo adoro, yo me estoy humillando delante de Él. No le estoy creyendo lo que Dios me está diciendo. Dice, entonces, porque dice que cuando amamos a uno, vamos a aborrecer a otro. Cuando servimos a otro, no vamos a servir a otro. Eso lo dijo mismo Jesús. Porque nosotros, o es bueno o es malo. O sea, tibio te vomitaré de mi boca. O es feo, es caliente. Entonces, a Dios no le gusta, pero para nada, que nosotros adoremos otros dioses. Y nosotros pensamos que cómo yo voy a adorar a otros dioses si yo no tengo ninguna estampita en mi cartera, yo no tengo ninguna imagen en mi casa, pero tienes muchas en tu corazón. Tienes muchas imágenes dentro de tu corazón, muchas estampitas dentro de tu corazón. Y eso a Dios no le gusta. También dentro de tu cartera. Porque no queremos soltarlo, lo que está en la cartera. Ni lo que está en la cuenta tampoco. Entonces, nosotros lo convertimos en un Dios que nos controla, que nos domina, que le obedecemos y que le servimos, que le adoramos nosotros. Pero si sí, nosotros. Esos dioses, nosotros lo vamos aumentando, ese Dios. Y después para derribarlo, ¿cómo cuesta?
Porque anteriormente era algo sencillo. Ese Dios se fue convirtiendo en más grande. Y es difícil ahora quitarlo de nuestro corazón. Cuando en Génesis el enemigo es que una pequeña serpiente. En Apocalipsis, ¿qué era? Un gran dragón. Miren todo lo que alimentó el ser humano a ese ídolo, a esa serpiente. Entonces, ¿cómo es más fácil matar a una serpiente o matar a un gran dragón? A una serpiente. Entonces nosotros tenemos que matar desde temprano a los ídolos que nos quieran controlar. Porque nosotros tenemos que decir no. Porque de una vez, porque la batalla donde es en la mente, es en nuestro corazón. Allí es donde tenemos que luchar para adorar al que solamente es Dios. Los demás, para nada. No tenemos que adorar. Cuando el arca se perdió, se la llevaron los filisteos, el arca la pusieron delante de las estatuas de los dioses. Amanecían boca arriba. Amanecían boca arriba. Porque nadie va a poder más que Dios. Nadie va a poder más que Dios. Entonces, ellos tenían las estatuas. Ahora nosotros, ¿qué tenemos? Levantada. Loco eso. Bueno, a ustedes les digo. Y ahora, el verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones de este lugar. Ojo, Dios no está atento a todos los lugares ni en todas nuestras oraciones. Y se lo muestro con la palabra. Cuando nosotros vamos a orar y yo tengo algo en contra, alguien tiene algo en contra de mí, y si yo no lo perdono, las oraciones no son contestadas. Ahí va una. Entonces nosotros pretendemos que cuando yo oro, automáticamente Dios me está escuchando. No precisamente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cielos que están cerrados a causa mía. Cuando dice que cuando yo no perdono, Dios no me perdona. O sea, no alcanzo la misericordia de Dios, no alcanzo el perdón de Dios. ¿Cómo yo voy a alcanzar los cielos abiertos? No puedo. ¿Cómo Dios me va a escuchar mi oración? No puedo. ¿Por qué? Porque no estoy perdonando. Eso es una. Ahora, ¿cuántas cosas estamos haciendo nosotros que no estamos obedeciendo y cumpliendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Amén. Dice, estaré atento a este lugar. Mis ojos estarán abiertos. ¿Por qué? O sea, podría decir Dios, estoy atento a escucharte, pero también a verte, a ver lo que tú estás haciendo, lo que se está moviendo, y atento a lo que tú estás diciendo, porque esas oraciones, cuando nosotros nos humillamos, Dios las escucha. Cuando yo me rindo delante de Dios, esas oraciones Dios las escucha. Ahora, ¿por qué no perdonamos? Sencillo, por no humillarme. Eso es un ejemplo. Gracias a Dios aquí no hay que tengan rencor. Pero ahora, a las personas que están ahí conectadas, porque aquí gracias a Dios que no hay de eso. Aquí todas las personas perdonan. Pero ahora, eso por ponerte un ejemplo, que no perdonamos por el orgullo, porque no queremos humillar. Entonces nosotros, dice, humillados bajo la mano poderosa de Dios, que cuando fuese el tiempo, Dios te va a colocar en lo alto. Pero tengo que humillarme para que Dios me coloque en lo alto. Tengo que rendirme para que Dios me coloque en lo alto. Porque ¿qué es lo que pasa? Que abajo es donde vamos a ser procesados. Abajo es donde vamos a ser molidos. Abajo es donde nuestro ego va a ser quebrado. Abajo. Porque cuando nosotros pensamos solamente en nosotros, Dios no puede exaltarnos. Dios no te puede colocar en lugar de su honor. ¿Por qué? Porque tu corazón está dañado todavía. Tu corazón está dolido.
Entonces, por eso es que necesitamos humillarnos delante de Él, rendirnos delante de Dios, para que Dios nos exalte. Amén. Dicen, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella, para que estés en ella mi nombre para siempre. He escogido esta casa para que esté mi nombre desde siempre. Ahora, Dios te está cogiendo a ti como casa. Dios te está cogiendo a ti como su hogar, tu vida, tu familia. Dios te está cogiendo a ti. Ahí es donde tenemos que preguntar si Dios me está escogiendo a mí. Si Dios me está escogiendo a mí como casa. Dicen, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Dios de la gloria. Y dice, y el verso 17 dice, y así, si tú anduvieses delante de mí, como anduvo David, tu padre, e hiciera todas estas cosas que yo te he mandado, y me guardares mis mandatos y decretos, le dice, si tú vas a ser como tu papá, que tu papá cumplió los principios, Mire, el rey David puede humillarse, es rápido en humillarse, en rendirse delante de Dios. Por eso que decía, mejor yo me humillo delante de Dios para alcanzar la misericordia. Cuando el profeta le dijo, escoge tu castigo. Y que dijo, mejor con Dios. Se humilló delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es humillarnos para que pase este tipo de cosas. Miren, y cuando David alcanzó muchas cosas y la herencia de David iba marcando también generaciones, porque el rey Salomón iba a ser igualmente un rey. Entonces, y Dios escogió a Salomón como rey. Entonces, nosotros marcamos también a nuestra generación en cómo ser. Salomón se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque vio a su papá. ¿Por qué? Porque veía cómo se rendía David, cómo adoraba a David con una arpa, cómo se sentía, cambiaba la atmósfera cuando él la adoraba. Dice que los espíritus que tenía Saúl se iban cuando David adoraba. Imagínense cómo adoraba David, que los espíritus se iban. Y nosotros adoramos y no pasa nada. Porque no nos estamos rindiendo delante de Dios. Porque no pasa nada. Amén. Dice, yo confirmaré tu trono de tu reino, como pacté con tu padre David, diciendo, no faltará un varón que gobierne en Israel. Dios hizo un pacto con David, que no iba a faltar un rey que descendiera de él. Hasta Jesús. Jesús viene de descendencia de David, el rey. Entonces Jesús fue rey, porque Dios hizo un pacto con David y se tenía que cumplir. Entonces nosotros tenemos que provocar que Dios haga este tipo de pacto con nosotros, que diga, esa casa, tu casa, sea mi casa. Que tu familia sea mi familia. Que yo voy a poner ahí mi nombre. Que yo voy a establecer ahí mi nombre. Que yo voy a ir a escuchar las oraciones que tú me hagas. Por el sacrificio que ustedes están haciendo. Por la humillación que usted está haciendo. Amén. Dicen. ¿Qué se puede perder al no humillarme delante de Dios? ¿Qué se puede perder? No alcanzar la misericordia. Cuando yo no me humillo, Dios no me puede perdonar. No puedo alcanzar la misericordia de Dios. Dice, no podemos ver su gloria. Si yo no me humillo, yo no voy a poder ver la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es mejor? Es humillarnos delante de Él para poder ver su gloria, para poder ver milagros, lo que Dios ha prometido. Amén.
se enferma nuestro cuerpo. ¿Sabía eso? Cuando yo no perdono, cuando yo no me humillo delante de Dios, se enferma en nuestro cuerpo. Y hay muchas, cuando el pueblo de Israel vino cuando ellos estaban reclamando a Moisés, Dios le dijo, él pidió a Dios porque tenía hambre. Y Dios hizo para que le dio comida. Pero ellos comieron tanto que murieron en ese lugar. ¿Se imagina eso? O sea, que Dios les dio tanta comida que se murieron. ¿Por qué? Por hacer las cosas de esa manera. Pues Señor, dame ahí. Te doy. No vamos a prosperar. La persona altiva no va a prosperar nunca. Porque Dios resiste al humilde, al altivo. No lo va a prosperar. Dice, miren lo que dice en Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. ¿Qué hace con el humilde? Lo atiende. Cuando alguien va a su casa, que es humilde, usted lo atiende. Bueno, Dios también lo va a atender. ¿Usted por qué? Si es humilde, ojo. Pero miren cómo dice, y más, al altivo, lo mira de cómo, de lejos. Dios me mostró a mí eso hace tiempo y lo voy a explicar de nuevo. Cuando yo soy una persona altiva, Dios dice que me mira de lejos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que Dios me dice que camine a la derecha. Y yo estoy caminando ¿qué? A la izquierda. Dios está allá, a la derecha, porque Dios me dijo que tenía que caminar a la derecha. Pero yo, como soy altivo, quiero hacer las cosas a mi manera, estoy a la izquierda. Y Dios está aquí a la derecha, mirándome como de lejos. Mirándome de lejos. Porque Dios quiere que esté conmigo, aquí al ladito, siendo humilde. Pero como yo soy altivo, estoy en otro lugar y Dios me está mirando de lejos. Si tú me hubieses obedecido, yo estuviera contigo ahí al ladito. Si tú hubieses caminado por el camino que yo te dije, estuviese ahí contigo. Porque yo atiendo al humilde. Atiendo al humilde. Pero al soberbio, al altivo, lo miro de lejos. O sea, no lo quiero cerca mío. No lo quiero aquí a mi lado. Porque me... ¡Blah! ¿Usted no ha tenido ese tipo de persona que no lo quiere a su lado? Que le detesta solamente con medio que lo vea. Bueno, ahí pasamos hoy. En Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, pero esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Como estaba diciendo ahorita, o sea, Dios te pone así. ¿Cómo usted le va a ganar a Dios? En fuerza, en poder. Es como que usted se ponga con un power. Con Dios. Ni que sea súper... No, nadie le va a ganar. Entonces nosotros, al querer hacer las cosas a mi manera, yo lo estoy retando a Dios. Dios te va a resistir, te va a dar con todo. Amén. Dice, pero da gracias a qué? A los humildes. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios es algo maravilloso, porque lo que nosotros podemos hacer con nuestra fuerza no es lo mismo que lo hagamos con la gracia, porque eso es muy rapidísimo. Amén. Y miren, en Mateo 26:39. Mateo 26:39.
quiero hablarle aquí un poquito de que Jesús estaba en uno de sus momentos difíciles de su vida y de su ministerio. Y miren lo que hizo. Porque ya llegaba el momento del sacrificio, de ir a la cruz. Miren lo que hizo Jesús. Dice, siendo un poco más adelante, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. Se postró. Y le a Dios, hombre. Dios, hombre. Dios, hombre. A Dios hecho de hombre. Y él se postró al ver todo eso, porque ya llegaba el momento de matarlo, de que le iban a crucificar. Y nosotros no nos queremos rendir. Y él, siendo Dios, se rindió, se postró. Todo. Esto también es adorar a Dios. Que yo me rinda, me postre. Y diciendo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Que me cueste, pero pues claro, me va a doler, claro. Pero que yo me rinda y acepte la voluntad de Dios. Porque a la carne no le va a gustar. Pero ahora le pregunto, ¿valió la pena que Jesús se crucificara? Pero claro, es mejor, va a tener más beneficio. Y nosotros no dejamos que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y él dijo, Señor, no quiero hacer esto. Mi corazón no lo quiere hacer. Mi carne, nada que ver. Dice la palabra que estaba sudando con gota de sangre. Imagínense la agonía que sentía Jesús en ese momento. Pero él se postró delante de Dios. Él, siendo igual a Dios, se postró. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no postrarnos? ¿Saben que Jesús también se dejó bautizar por Juan el Bautista? Siendo también Dios. El Juan Bautista era uno común. Y Juan Bautista lo bautizó. Porque quien bautizaba era el mayor. El mayor bautizaba al menor. Ahora, ¿quién es mayor? ¿Jesús o Juan? ¿Quién? No, Juan. Juan. Aquí en la tierra era Juan. Y Juan tenía que bautizar a Jesús. Pero él siendo Dios, él podía decir, no, ¿para qué? Si yo soy Dios, yo soy el mayor aquí. O sea, en el espiritual. Pero tenía que bautizarse él. Entonces nosotros no queremos ni nada que ver con rendirnos. Nada que ver con humillarnos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos. No nos matemos tanto, porque nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar queriéndose las cosas. Ahora, otro personaje, Job 1:20. A Job le pasó 1500 cosas malísimas, malas, muy malas. Y es un hombre íntegro delante de Dios, un hombre intachable delante de Dios. Y por eso nosotros pensamos que no vamos a padecer nada. Y nosotros pensamos que todo va a estar bien, que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser como un cuento de hadas. No, eso no nos dice la palabra. Vamos a padecer muchas cosas, vamos a sufrir muchas cosas. Y Job comenzó a padecer. Se le comenzaron a morir las bestias, los animales, y sus 10 hijos muertos. Muertos. Y él hizo algo extraordinario. Dice,
Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Qué hizo? Se postró en tierra y adoró. Todo eso es lo que me está pasando. Me importa este pepino porque yo voy a adorar. Lo que me está pasando, lo sé, me duele mucho, pero tengo que humillarme para adorar. Tengo que rendirme para que mis cargas se vayan. Porque él, en este momento difícil, 10 hijos muertos, en un momentico, 10. Y la muerte de los animales. Imagínense esa noticia. Sí, claro que se rasgó porque estaba dolido. Claro que se rasgó el pelo porque también estaba dolido por lo que había sucedido. Pero él se rindió. Porque humanamente, ¿cómo vas a salir de ahí? ¿Cómo vas a salir de allí? No puedes. Y él se postró en tierra. Se rindió en tierra. Nosotros no queremos rendirnos. Queremos que nos pasen más males. Queremos que nos pasen más chaparrones. No, ríndete hoy. Humíllate hoy. Es hoy que tienes que hacerlo. Ese momento fue difícil, pero él adoró a Dios. Adoró. Dice, me duele. ¿Cuántas cosas has perdido tú? ¿Cuántos sufrimientos has pasado tú? Y hemos pasado. ¿Cuántos familiares se nos han muerto? Papá. Pero nosotros no podemos controlar eso. Eso no lo podemos controlar. Porque nosotros creemos que siempre estén con nosotros. Creemos que siempre estén a nuestro lado. Pero eso nosotros no lo podemos controlar. Y Job pudo entender, Señor, tú eres el que da y el que quita. Pero entender eso, ¡bah! Porque en el dolor de la muerte, cuando nosotros nos morimos nuestro hijo, difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pero son cosas que no podemos controlar. Pero sí puedo controlar yo, qué hacer yo cuando vengan esos problemas. Nosotros adoramos a Dios. El domingo, eso fue el sábado que nuestro hijo falleció. Y el domingo nosotros vinimos aquí a adorar a Dios. A adorar a Dios. A rendirnos delante de Él para poder salir de allí. Porque humanamente no vamos a poder salir. ¿Cuántas personas tienen años con depresión por el dolor de un familiar? Que no pueden pasar ese dolor de un familiar. Porque no se han rendido delante de Dios. No se han humillado delante de Él. Porque tienen sus cargas. Las llevan con ese peso. Y las quieren seguir llevando. Ligero es mi carga, mi yugo. Lo de Dios es más ligero. Que hasta la fue, lejos. Amén. Con esto terminamos. En Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice, porque así dice Dios, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Él habita en las alturas, en la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Siendo tan poderoso, habita en las alturas, pero también habita con el quebrantado de corazón, con el quebrantado de espíritu, con Él también habita. Dice, para hacer que el espíritu de los humildes y para vivificar los que son quebrantados.
para vivificar, para darle vida a los corazones quebrantados, para darle alegría a los corazones dolidos, para darle aliento a esos corazones que están dañados. Pero es necesario yo rendirme. Si usted no se rinde, Dios no te va a llegar. Si yo no me rindo, Dios no me va a hacer nada. No voy a poder ver lo que Dios quiere hacer por no yo rendirme. Y si usted quiere que Dios habite con usted, que Dios habite y que le dé vida a ese dolor, que le pueda sacar de ese problema, es necesario que usted se rinda delante de Dios. Porque una cosa, ¿saben que Dios me decía? Es que no nos estamos rindiendo delante de Dios. No nos estamos rindiendo, humillarnos delante de Él. Y Él se merece que nosotros nos rindamos para que así poderle adorarle a Dios. Y no se han visto tantas cosas buenas en nuestras vidas, es por eso, por no rendirme, y querer seguir yo erguido, seguir creyendo yo, caminando así erguidamente. Nada más. Y tienes todavía ese peso. Y pasas tiempo con ese peso. Y cansa, duele, te maltrata ese peso. Pero tú decides. Dios no puede violentar tu libre albedrío, tu decisión. Tú decides qué hacer. O quedarte con ese peso o rendirte delante de Dios. Para que tú puedas ver cómo ese peso es quitado. Porque yo pude ver, o Dios me puede mostrar, que cuando uno se rinde, pude ver como a las personas, o sea, a varias personas se le quitaba un peso. Eso lo pude ver. Cuando uno se humilla delante de Dios. Y mucho lo hemos experimentado cuando nos humillamos. Que sentimos el peso, ¡uah!, se nos quita. Ayer le comenté mi testimonio. Que cuando uno se rinde, el peso se quita. Job pudo entender también y se rindió. Se quebrantó delante de Él. Y es momento de que tú te quebrantes delante de Él. Amén. Despedimos a las personas que estén allí conectadas. Yo creo que se coloquen de pie, por favor.